samuráis con katanas, indígenas mexicanos con macahuitl, soldados españoles con arcabuces en la misma batalla. Sí, y ocurrió en el siglo XVI en Filipinas. Una historia tan alucinante que parece sacada de una película de Tarantino, pero es totalmente real. Una guerra donde los protagonistas fueron guerreros tlaxcaltecas que cruzaron el océano y terminaron peleando contra japoneses en una isla lejana. Hoy en Comunicreando les cuento la épica batalla de Cagayán, donde el Nuevo Mundo y el Lejano Oriente chocaron a machete limpio. Primero un poco de contexto. Estamos en el siglo XVI y España está en plena fiebre de conquistar el mundo. Filipinas, bautizadas así por el rey Felipe II, es un punto clave para el comercio entre América y Asia. Es el año 1582. El Imperio Español está en su apogeo tan grande que se decía que en sus tierras nunca se ocultaba el sol, como en su momento se dijo del Imperio Romano. Desde México, entonces la Nueva España, salían barcos hacia un rincón lejano del planeta, las Filipinas, una colonia española estratégica para comerciar con China, Japón y el sudeste asiático. Y los españoles no iban solos. Iban con soldados indígenas, especialmente tlaxcaltecas. Sí, los mismos que habían ayudado a Hernán Cortés a derrotar a los mexicas. Y aunque habían sido enemigos de los mexicas, después se convirtieron en aliados y parte clave del ejército español. Valientes, disciplinados y con experiencia en la guerra, los tlaxcaltecas cruzaron el Pacífico y terminaron luchando en islas lejanas que ni imaginaban que existían. Pero, ¿contra quién pelearon? En esa época, las costas del sudeste asiático estaban plagadas de piratas, conocidos como wokou. Eran bandas mixtas de japoneses, entre ellos muchos samuráis sin amo, llamados ronin o ashigaru, guerreros de menor rango. También había chinos y hasta coreanos. Algunas fuentes españolas, como las cartas de Ronquillo, hablan de japoneses belicosos, con armaduras y armas avanzadas, lo que sugiere que al menos algunos eran guerreros entrenados. Por el lado tlaxcalteca no eran los indígenas con taparrabos de las películas, eran soldados profesionales, parte del ejército español, con equipo europeo. Este no fue un duelo de culturas exóticas, sino un choque de ejércitos coloniales contra una coalición de piratas asiáticos. Estos piratas no eran simples ladrones, estaban bien armados, bien entrenados y eran brutales. En 1582, una flota de estos piratas, liderada por un misterioso comandante japonés que algunas fuentes llaman Taifusa, llegó a la región del Cagayán, en el norte de Filipinas. Desembarcaron, atacaron pueblos nativos y pusieron en jaque a la autoridad española. El gobernador de Filipinas, Gonzalo Ronquillo, está desesperado. Los Wako están causando estragos en la costa norte de Luzón, cerca del río Cagayán. Saquean aldeas, roban tesoros y amenazan al control español. Ronquillo escribe al rey Felipe II: «Estos japoneses son los más belicosos que he visto. Traen artillería, armaduras y mucha actitud». El rey responde enviando al capitán Juan Pablo de Carrión, un veterano de 64 años con nervios de acero, para enfrentarlos. Pero Carrión no va solo. Lleva una flota de 7 barcos, 5 naves pequeñas, un barco ligero llamado San Giuseppe y una galera llamada La Capitana. Y aquí viene lo increíble. Entre sus tropas hay guerreros tlaxcaltecas, indígenas de México que se aliaron con los españoles desde la conquista de Tenochtitlan.
¿Tlaxcaltecas en Filipinas? ¡Exacto! Estos guerreros famosos por su valentía y lealtad fueron clave en las conquistas españolas en México y Perú. En 1565, cientos de ellos ya habían viajado a Filipinas para ayudar a establecer la ruta del Galeón de Manila. Veteranos de batallas contra los mexicas y los chichimecas. Los tlaxcaltecas no eran los típicos guerreros con plumas y macanas. Llevaban armaduras de acero, espadas europeas y estaban entrenados en tácticas españolas. Eran una máquina de guerra. La batalla de Cagayán. La flota de Carrión llegó a la zona y encontró lo peor. Los piratas estaban bien posicionados, atrincherados y con más de 600 hombres. Los españoles no llegaban ni a 100, pero tenían algo más poderoso que los números: disciplina, artillería y a los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas luchaban con un estilo distinto, rápidos, sigilosos, expertos en selvas y montañas. Usaban lanzas largas, dardos y cuchillos de obsidiana. Como ya lo comentamos, muchos también habían adoptado armas de fuego y espadas europeas. Del otro lado, los samuráis no eran improvisados. Contaban con espadas curvas, armaduras ligeras y una ética de lucha feroz, el Bushido. Y ahí, en las costas de Cagayán, el choque fue brutal. Durante días hubo ataques nocturnos, escaramuzas y duelos cuerpo a cuerpo. Uno de los momentos más épicos ocurrió cuando los samuráis intentaron abordar un barco español, pero fueron repelidos por los tlaxcaltecas, que defendieron la nave con flechas, lanzas y fuego. El duelo final. Los Huacó no se rinden. Taifusa, desesperado, intenta un último asalto cerca del río Cagayán. Carrión, astuto, lleva la batalla a su terreno. Desembarca con sus tropas en un recodo del río, cava trincheras y coloca cañones en la orilla. Cuando los piratas intentan atacar, son recibidos con una lluvia de fuego. La pólvora se agota y la lucha se vuelve mano a mano. Aquí los tlaxcaltecas brillan, enfrentándose a los ronin y a Shigaru. Usan su entrenamiento y su furia para desbaratar al enemigo. Los piratas, abrumados por las bajas, empiezan a huir. Algunos, gracias a sus armaduras ligeras, corren más rápido, pero muchos no lo logran. Taifusa, viendo la derrota, intenta negociar. Pide oro para compensar sus pérdidas y promete irse. Carrión, con la victoria en la mano, le dice: «Ni un centavo, lárgate de Filipinas». Sin opciones, los Huacó abandonan las islas. La batalla terminó con decenas de piratas muertos, el resto huyendo al mar, y una de las victorias más increíbles y menos contadas de la historia hispanoamericana. ¿Por qué no se habla de esta batalla? La batalla de Cagayán es una joya perdida en los libros de historia. ¿Por qué? Porque no encaja en los relatos tradicionales. ¿Tlaxcaltecas luchando contra samuráis en Asia? Es casi imposible de creer. Además, muchos historiadores decidieron no darle tanta importancia a este hecho porque benefició a España, y los relatos más destacados deberían hablar de México. Sin embargo, está registrada en cartas, crónicas y reportes militares de la época. Fue una de las primeras batallas internacionales en Asia, entre Europa, América e incluso Japón. Una muestra temprana de la globalización a golpes de espada. El legado. Hoy en muchas regiones de Filipinas todavía hay rastros de mestizaje indígena y mexicano en la comida, en palabras del náhuatl que sobrevivieron, en tradiciones religiosas, incluso en la música. Los guerreros tlaxcaltecas no solo fueron soldados, fueron semillas culturales que viajaron al otro lado del mundo. Y esa batalla contra los samuráis fue solo una de tantas historias que merecen ser contadas.
¿Te imaginas haber sido uno de esos guerreros? Salir de tu tierra, cruzar el océano, llegar a un lugar donde nadie habla tu idioma y luchar codo a codo con españoles contra enemigos que no conocías. Bueno, eso hicieron los tlaxcaltecas y cambiaron la historia, aunque nadie se los haya contado. ¿Pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.